Buenas, de nuevo Crack Bursátil. En este vídeo voy a mostrarte el portfolio al completo del superinversor Bill Ackman. Vamos a analizar sus tres principales posiciones, cuáles son los sectores por los que más está apostando este inversor y vamos a ver qué está sucediendo con su SPAC Pershing Square Tontine Holdings. ¡Vamos a ello! Comenzamos hablando de su SPAC Pershing Square Tontine Holdings. Para ponerte en contexto, las SPACs son entidades que salen a cotizar a bolsa para recaudar capital sin tener un plan de negocio establecido. La intención de las SPACs es usar el capital recaudado en bolsa para hacer adquisiciones y/o fusiones de un negocio potencial. El SPAC de Bill Ackman es Pershing Square Tontine Holdings, una entidad de cheque en blanco cuyo objetivo es comprar unicornios maduros. Este SPAC aún no ha seleccionado ningún objetivo de combinación de negocios específico, pero tiene la intención de buscar oportunidades de fusión con empresas privadas de gran capitalización, de alta calidad y en crecimiento. Y como ya sabemos, Bill Ackman lleva toda la vida haciendo este tipo de inversiones, y esta SPAC de Bill tiene un market cap de casi $5.000 millones en el momento actual, y muchos inversores que confían en el talento de Bill Ackman. Y ahora que sabes el último proyecto de este inversor, vamos a pasar a ver cuáles son sus principales posiciones y después veremos su portfolio al completo. Comenzamos por su tercera mayor posición, que tiene un peso en su portfolio del 15%. Esta empresa es un holding que opera en el sector de la restauración, que ha sufrido bastante a lo largo de la pandemia. Esta compañía es Restaurant Brands. Restaurant Brands es un holding que opera a través de sus tres franquicias principales, que se centran en servicios de comida rápida. La marca más reconocida a nivel mundial de su holding es Burger King. Como todos sabemos, es el principal competidor de McDonald's en la actualidad, y la base de su negocio es la venta rápida de alimentos como hamburguesas, patatas fritas, bebidas y helados. La segunda marca más reconocida de este holding es Tim Hortons, que es el principal competidor de la famosa empresa Starbucks. Estos negocios se centran en ofrecer un ambiente relajado y distendido donde tomar un café o té acompañado de un tentempié para pasar el rato. Y la tercera y última marca de este holding es Popeyes. Esta franquicia se dedica a la comida rápida relacionada con el pollo frito y comida al estilo de Luisiana. Oye, sé que te gusta conocer empresas de esta forma tan fluida. Puedes ayudarme a que te muestre más acciones con el simple hecho de suscribirte y pulsar la campanita Crack Bursátil. Entre estas tres franquicias, Restaurant Brands reúne un total de 27.000 restaurantes, y gracias al aumento de la demanda de este tipo de locales, la compañía espera llegar a operar 40.000 restaurantes a lo largo de los próximos 5 años. Si miramos los ingresos recibidos a través de sus franquicias, vemos que Tim Hortons supuso el 57% de los ingresos, Burger King el 32% de estos y Popeyes el 11%. Y si miramos las principales regiones geográficas donde reciben estos ingresos, nos damos cuenta de que entre Canadá y Estados Unidos componen el 89% de los ingresos, por lo que deducimos que el margen de expansión geográfica de esta compañía sigue siendo realmente elevado. Las acciones de esta empresa han sufrido bastante durante la pandemia debido al cierre de todo el sector de la hostelería. Por ello, sus acciones bajaron drásticamente hasta los $32 por acción, lo que supone una caída de más del 60% desde máximos, que se produjo debido a la incertidumbre sobre el futuro de este sector. Por este motivo, Ackman aumentó un 7% de la ponderación de esta compañía en su cartera durante la pandemia. Sin embargo, si miramos los resultados que ha obtenido esta empresa, observamos que sus ingresos apenas han caído en el año 2020 a pesar de las fuertes restricciones, y las perspectivas siguen siendo muy interesantes. Se espera que sus ingresos crezcan a un ritmo del 8% anual, y algo que me gusta bastante de este negocio, además de la calidad de sus franquicias, es que van a
continuar aumentando los márgenes operativos en el futuro. Las otras dos características que más me gustan de Restaurant Brands es que gracias a sus bajos precios son muy resistentes a las crisis, mientras que restaurantes de mayor calidad o con precios más altos sufren más en periodos de escasez. Y la última característica que más me ha gustado es que el 60% de los ingresos proviene de royalties, es decir, Restaurant Brands no opera el 60% de sus locales, al igual que McDonald's solo recibe los royalties de los franquiciados, por lo que la empresa no necesita grandes inversiones para expandirse con facilidad. Y probablemente las características que menos me gustan son su alto endeudamiento, que alcanza las 6 veces deuda EBITDA, y por otro lado es que esta empresa cotiza un PER de 26 veces de cara a 2021, lo que es un precio bastante exigente. Y vamos con su valoración. La compañía espera alcanzar un beneficio neto de 2.000 millones de dólares para 2026, lo que supone un beneficio por acción de $6. Si aplicamos un múltiplo similar a la media del sector de unas 18 veces, el precio objetivo será de $108 por acción para 2026. Actualmente cotiza a $67 por acción, por lo que el potencial es de un 61%, lo que supone un 10% anual. Y vamos con su segunda mayor posición, que tiene un peso en su portfolio del 16%. Esta compañía también opera en el sector de la restauración, por lo que Bill Ackman tiene una gran convicción en este sector. Esta empresa es Chipotle Mexican Grill. Chipotle es otra cadena de restaurantes de comida rápida que ofrece un estilo de comida Tex-Mex. Su menú dispone principalmente de burritos, tacos, tortitas y nachos, y poseen ya más de 2.200 locales. Aunque a diferencia de Restaurant Brands, Chipotle opera prácticamente todos sus restaurantes. Como vemos, el 99% de sus ingresos se deriva de la venta de comida y bebida en sus locales, aunque tras la pandemia están impulsando sus servicios de pedidos a domicilio, y de momento la totalidad de sus locales operan en Estados Unidos, por lo que el margen de expansión internacional es aún enorme. Este estilo de franquicias nos recuerda bastante a la inversión que hizo Peter Lynch en Taco Bell durante los años 80, y es que Bill Ackman compró acciones de Chipotle en 2016 con un peso en su portfolio del 19% en aquel momento, y como vemos, Ackman lleva una rentabilidad acumulada del 236% desde ese año, y ha ido reduciendo su posición mientras la empresa crecía porque ponderaba mucho en su portfolio. Y voy a contarte las 3 características que más me gustan de esta compañía. La primera característica es la atracción clientelar que están consiguiendo. Las ventas comparables han crecido por encima de la media del sector en los últimos 2 años y han sido positivas a lo largo de 2020 a pesar de la pandemia, mientras que el sector ha caído considerablemente. Otra de las cosas que más me han gustado es que en 2020, con el problema actual, consiguieron abrir 161 locales y esperan abrir otros 200 locales en 2021. Y la tercera característica más destacada es que a pesar de la gran inversión que están haciendo para crecer, la empresa cuenta con $608 millones en caja neta. Además de todo esto, las perspectivas de crecimiento de esta compañía son realmente buenas. Chipotle ha conseguido aumentar ligeramente sus ventas en 2020 a pesar de la pandemia, y además esperan crecer a un ritmo del 14% anual en ingresos para los próximos años. Y no solo eso, también se han centrado en aumentar sus márgenes operativos a través de hacer sus locales más eficientes e impulsar sus ventas a domicilio. Y vamos ya con su valoración. Debido a su crecimiento, vamos a usar el Free Cash Flow. Si estimamos su Free Cash Flow para 2026 en $2.100 millones, obtenemos un Free Cash Flow por acción de unos $75. Si aplicamos un múltiplo de 25 veces, que es adecuado para el crecimiento de esta compañía, llegamos a un precio objetivo de $1.875 por acción. Actualmente Chipotle cotiza a $1.440 por acción, por lo que el potencial total es del 30% o un 5,5% anual.
Y por último, la primera empresa de su cartera tiene un peso del 20% del portfolio y podrás ver su análisis completo en el vídeo que te mostraré más adelante. Así que vamos a pasar ya mismo a ver el portfolio al completo de este inversor. Y aquí lo tienes. Como puedes ver, tiene un peso muy elevado en el sector de la restauración, y si quieres conocer su principal posición, la tienes en este vídeo de aquí con un análisis completo. Por cierto, no olvides suscribirte si aún no lo estás y te veo en el próximo vídeo, crack bursátil.